Ok. ¿Cómo fue entrar a trabajar en una empresa de Amazon? Es un tema que a muchos les interesa. Por la razón que sea, supongo que es porque es una empresa grande y hay muchos desarrolladores que buscan entrar a este tipo de empresas. Entonces, eh, no tengo preguntas específicas al respecto, pero pues si las hay, estoy muy feliz de contarlo. De hecho, me interesa mucho jugar Among Us en stream, estaría muy cool, pero no sé si de la talla para hacer stream de eso. Eh, eh, em, ¿En qué proyecto estás dentro de Amazon? Bueno, Amazon es un conglomerado de empresas en sí, entonces Amazon tiene muchas empresas que ellos manejan. Yo entré a trabajar en una empresa de ellos que se llama Ring. Es una empresa muy conocida en Estados Unidos y bueno, a nivel mundial también venden por todos lados. Es una empresa que se encarga de vender como tal seguridad para el hogar, ¿no? A través de internet, cámaras de seguridad y todo este tipo de cosas. Son muy famosos por los doorbell. Son como timbres en las puertas que tienen cámara y puedes conectarlas a tu teléfono y todo este tipo de cosas. Entonces yo entré a trabajar con ellos como Senior Front Developer para la plataforma del e-commerce, que es la plataforma de ventas de Ring. Es muy interesante porque Ring es muy conocido, o sea, es exagerado. Cuando yo llegué a Estados Unidos por primera vez al haber trabajado en Ring, en migración te preguntan eso y te dicen, esta empresa y tal es muy interesante porque Ring ha aparecido en series de televisión como Family Guy, también en Mr. Robots. Entonces es bastante cool trabajar en empresas así. Eh, y cómo llegué a trabajar ahí, pues fue un poco misterioso. Porque en aquel entonces, hace como un año y un poco más, estaba buscando trabajo de nuevo. Y varios reclutadores vinieron con ofertas de trabajo. Y uno de ellos dijeron que tenían un cliente muy grande, pero no me podían decir quién era hasta que pasara la fase de pruebas iniciales de ellos. Entonces eran como dos pruebas o algo por el estilo, que era un code challenge y una entrevista en vivo. Y una vez pasó eso, entonces me pasaron con Amazon, porque los que te reclutan para esta empresa tienen que ser de Amazon con herramientas de Amazon. Y nada, pues eso fueron como dos o tres pruebas que te hacían, pruebas de código, porque pues estaba aplicando para un puesto de senior. Entonces, como senior frontend, ellos esperaban que manejara toda la parte de accesibilidad dentro del e-commerce, porque era como una de mis especializaciones en un proyecto que tenía anteriormente con Vue. Trabajaba mucho la accesibilidad en videos y todo ese tipo de cosas en un sitio web. Entonces, esas pruebas son muy interesantes porque te ponen a pensar mucho en las cosas que sabes y no sabes. La verdad, no esperaba pasar la prueba cuando me dijeron que era el entrevistador de Amazon, porque sí era un poco compleja. Hay momentos donde te estancas porque, no sé, lo que es hacer una entrevista en vivo y escribir código en vivo es bastante... es de mucha presión. Y por esa razón, después de que entré a trabajar en Amazon, también empecé los streamings, porque me parece una manera muy interesante de perderle un poco el miedo a las entrevistas en vivo. Hacer streamings como que te ayuda en ese sentido. Entonces, sí, a la final, pues al parecer pasé las pruebas y entré a trabajar en Amazon. El Code Challenge no se podía googlear porque esta prueba de Amazon te tenían una herramienta propia de ellos, que es una interfaz pues hecha por ellos, donde escribías tu código y ellos iban viendo el resultado, pero tú no podías ver el resultado y no te dejaban googlear, no porque fuera malo, sino porque ellos esperaban que tú supieras muchas cosas de accesibilidad. Al final era un puesto de senior. Entonces, cómo hacer una interfaz completamente funcional, pero sin escribir nada de JavaScript, que sea completamente accesible, sin absolutamente nada de JavaScript. Eh, entonces, son cosas así, ¿no? No te dejan googlear por ese sentido, porque cualquiera podría ir a googlear cómo hacer accesible un link o yo qué sé, y ya. Eh, no, era de HTML accesible. Es la que recuerdo, porque hubo una de HTML y la otra sí fue de CSS. Pero la de HTML es la que más recuerdo porque pues fue la más interesante. Hacer un tipo de mini aplicación. Recuerdo que era como una aplicación donde tenías que hacer favoritos
pero sin nada de JavaScript. Decodep, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Aníbalcito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Alex Axel Jabo, HTML accesible, sí, todo era HTML accesible. ¿A qué llaman accesibilidad? Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos, por ley, cuando tu empresa tiene creo que más de 100,000 usuarios por mes o algo por el estilo, tu sitio web o tu aplicación o las dos cosas tienen que ser completamente accesibles. ¿Y a qué se refiere accesible? Es que sean accesibles a personas que tengan discapacidad, sea discapacidad visual o cualquier otra discapacidad. Básicamente tu sitio web tiene que ser perfectamente leíble por un voiceover y cosas así. Entonces, para eso uno tiene que saber HTML accesible, ¿no? Que son las etiquetas y los atributos accesibles en HTML que le permiten a un voiceover leer todo tu sitio web. Entonces, tú vas navegando únicamente presionando el tab y con el tab debería ser perfectamente accesible todo tu sitio web. O que un voiceover simplemente entre a tu sitio y te empiece a leer la información. Es como varias cosas que tienen que pasar ahí. Axel, gracias por el follow. Por cierto, creo que no te había mencionado. Pero sí, es eso. Esa fue como tal la prueba más complicada que tuve ahí. La otra no recuerdo muy bien, pero sé que fue CSS, únicamente CSS. Algún challenge en eso. Pero bueno, el caso es que al final se pasó todo esto. No tuve prueba de whiteboard, por suerte. Esas son muy pesadas porque tienes que saber algoritmos muchas veces o patrones específicos de programación. Pero bueno, al final se pasó eso y entré a trabajar en esta empresa. Una cosa interesante que pasó es que como Amazon es tan estricto con la seguridad, no te sueltan directamente el código y repositorio al que tienes que entrar a trabajar, sino que tienes que esperar a que la máquina que te dan sea reformateada y tienes que darte lo que son las YubiKey, los Gemalto token y un montón de cosas así que tienes que utilizar para poder entrar en los repositorios de código. Y este es un proceso que no es muy rápido. Yo creo que duré como 2 meses esperando a poder tocar código antes de poder empezar como tal a tocar código pues en la empresa. Pero es muy interesante. Creo que te toma más tiempo todo el proceso de seguridad que como tal empezar a codear. Es muy loco. ¿Te pagaron por esos 2 meses? Sí, claro, porque mientras tanto tenía compañeros que me iban mostrando todo el código y familiarizándome un poco con la plataforma, porque pues no solamente es código, sino que tienes que familiarizarte con todo el administrador que se maneja en el e-commerce y todo eso. Encontrar que te paguen mientras, sí, claro. Ya no tenés acceso a nada en menos de 2 segundos. De hecho, sí, yo viví, pues, uno de mis compañeros decidió irse de la empresa. No sé por qué estaba aburrido o por lo que fuera. Y literalmente en menos de un día te sacaban todos los permisos. Fue algo muy loco. Se demoran 2 meses en dártelos, pero como un segundo en quitártelos. Es algo bastante loco. Para el frontend hay patrones de diseño. Los hay. No tanto patrón de diseño para el frontend en general, sino más bien para prácticas comunes de programación. Por ejemplo, cuando consumes una API es mejor tener todo estructurado en servicios y cosas así, ¿no? No simplemente meter tacazo el request de una API en tu código, sino tener todo bien estructurado en servicios y cosas así. Es más que nada cosas así, no es tan complejo. En el backend sí es mucho más estructurado, obviamente, toda la cosa. Mi nivel de inglés, esta es una pregunta bastante común. Cuando entré era bastante intermedio, se podría decir. Yo llegué a aprender mucho más inglés cuando tuve que viajar a Estados Unidos, porque pues obviamente allá te toca o te tocan. Aunque hay mucha gente que habla español en Estados Unidos, uno como que se fuerza a hablar en inglés. Y pues yo sí que lo aproveché y terminé aprendiendo bastante. Al inicio es un poco complicado porque hay regiones donde hablan mucho más rápido
el inglés y otras donde lo hablan más lento, otras donde lo hablan más golpeado o más duro, no sé, es un poco raro de explicar, pero estando allá te acostumbras a casi todo, todos los tipos de acentos que hay. Mi Ramos, sí, claro, ese Ramos es como de hace 2 años, lo compré en una Comic Con, creo que fue, porque en aquel entonces jugaba mucho League of Legends. Y Ramos era de mis personajes favoritos. Siempre me gustaron los personajes tanques. ¿Has dicho que tienes o conoces algunos secretos de videos de Front? ¿Secretos de videos de desarrollo Front? No entiendo muy bien esa pregunta. ¿Juegas LOL? Sí. Bueno, jugaba mucho LOL. Últimamente no he jugado mucho porque estaba en otras cosas. La vida en pareja es algo que te cambia un poco la vida, pero sí, sigo jugando ahí de vez en cuando. Pero antes era mucho más hardcore, ¿eh? Antes jugaba rankeds de LOL día y noche porque me gustaba mucho. Llegué hasta platino y en TFT, que es uno que salió reciente, llegué hasta diamante o algo así. Siempre he sido muy hardcore para los videojuegos, como cuando jugaba Counter-Strike Go. En ese llegué como hasta Master Guardian de Elite o algo por el estilo. Por eso no me puedo meter mucho en un videojuego porque si no aquí me pierden. Es como el español en diferentes partes del mundo. Sí, exactamente. Todo el mundo habla muy diferente el inglés. Y no es por ser racista, no quiero ser racista aquí, pero por ejemplo, las personas que son asiáticas o vienen de por allá en Estados Unidos hablan el inglés de una manera muy diferente a como lo hablan en el lugar. Entonces tienes que acostumbrar tu oído también a escuchar ese tipo de acentos. O las personas de otros lugares ahí también hablan muy diferente. De hecho, la persona que a mí me hizo la entrevista era una persona que hablaba el inglés muy rápido y a veces me tocaba decirle como que, güey, espérate un poquito o vuélveme a explicar esto. Y eso es algo que uno puede hacer, ¿no? No tienes que tenerle miedo tampoco al entrevistador porque a la final te están entrevistando, tienen que ser un poco complacientes también con la persona que están ahí. Pero sí, a la final me terminé acostumbrando y eso me ayudó un montón porque ya estando allá entendía casi todo el mundo. Y ya estando allá pues aprendes a hablarlo y escucharlo mucho mejor. Cuando hay que reproducir videos, ¿hay algunos secretos o tips que conocer? Ok. La API de videos de JavaScript en los navegadores es muy sencilla. No hay ningún tip así o secreto para conocer. Lo único es que, digamos, cuando tú pasas a tener videos para móviles, en iPhone o yo qué sé, entonces tienes que tener cosas en cuenta en cuanto a los navegadores, ¿no? Los navegadores tienen sus políticas de seguridad y privacidad y no puedes romperlas todas. Por ejemplo, no puedes tener un video que se haga autoplay en una página que entre por primera vez el usuario porque si no, no va a funcionar. No te va a dejar hacer autoplay porque no es un sitio conocido al usuario. O cosas por ejemplo como el full screen en iOS en Safari no funciona porque tienes que pedir permisos primero, tienes que hacer un play inline o lo que sea para que pueda funcionar algo como eso. Entonces hay que leer las reglas de privacidad de cada navegador y entenderlas. El que más molesta creo que es Safari, de hecho. Sí, como menciona ahí el chico de las bolsas. Safari, su seguridad me arruinó la vida. A mí también, yo estuve trabajando en un proyecto como por un año de solo videos y fue bastante interesante. ¿Cuál fue tu mejor y peor experiencia en Amazon? La mejor experiencia fue haber entrado. No sé, entrar en una empresa de estas te causa cierta felicidad y te sientes un poco más logrado de lo que te sentías antes. Entonces, esa es una sensación muy chévere. La peor experiencia creo que es cuando tienes un equipo tan grande, hay muchas cosas que chocan. Entonces, hace un tiempo tuvimos una discusión de qué tecnologías implementar o cómo llevar la estructura de un proyecto. Entonces eran demasiadas ideas alrededor y hubo mucha pelea, mucho drama en la empresa. Y bueno, esa creo que fue la peor experiencia. A la final terminamos decidiendo entre todos una estructura que nada que ver con ninguna de las ideas. Pero pues al final todos estábamos más contentos.
Porque claro, yo quería implementar Vue, pero los otros no querían Vue, querían algo más vanilla, porque no sé, era un proyecto más simple y no se veía la necesidad de implementar Vue, entonces no querían implementar Vue. Otros querían implementar React, pero igual vieron que no era como tan necesario como para implementarlo y cambiar todo a JSX, entonces como que no. Y bueno, fue una discusión que tomó bastante tiempo. Fue una experiencia que te enseñó mucho sobre tomar decisiones en proyectos. Pero sí, esas diría que son mis experiencias. El IDE que yo uso es Visual Studio Code. Sí. Lo único es que yo compré esta fuente porque me gusta mucho. Vamos a abrirlo. No sé qué tenga aquí. Creo que es el proyecto de ayer. No tengo nada. Sí, es Visual Studio Code con el tema de Dark. Drácula, creo. Algo así. Y yo compré esta fuente que es Mona Lisa. ¿Sí es Mona Lisa la fuente? Sí, Mona Lisa. Sí está aquí. Oh, mira, Horacio aparece aquí, Qué cool. Pero sí, esta es la fuente que utilizo para el Visual Studio Code. No sé, me gusta mucho cómo se ve. Ok. Tengo tiempo usando Firacode. Sí, Firacode creo que es bastante popular. Yo casi me voy por Firacode, pero no sé, Mona Lisa como que estaba en auge en el momento en que estaba buscando comprar una fuente cool. Y me terminó convenciendo. Me parece muy chévere. No sé, el código se ve muy bonito. Y varias veces me han preguntado qué fuente utilizo y todo eso. Es bastante cómoda. ¿Usas Webpack? Lo utilizaba mucho cuando trabajaba en un proyecto de performance. O sea, un proyecto al que tenemos que hacerle mucho performance. Llegué a utilizar mucho Webpack y Rollup. Llegué a instruirme mucho en lo que son empaquetadores. Pero actualmente no tanto, porque pues ahora hay como un layer que intermedio en los proyectos. O sea, si tú utilizas Vue, ya internamente Vue tiene toda una configuración de Webpack y es muy raro que tengas que hacerle cambios a esa configuración. Entonces no sé, pero sí he usado Webpack, que es muy cool. Creo que es el mejor empaquetador que hay. Lenguajes backend, conozco pues JavaScript, también es un lenguaje backend. Lo utilizo con TypeScript. En la empresa, de hecho, nuestro proyecto es con TypeScript y Node. Anteriormente yo programaba mucho en lo que es PHP, porque pues fue el primer lenguaje como tal de la web que aprendí. Después de eso me pasé a Python, entonces trabajé mucho en Python y Django, que es el framework backend también de Python. Y eso, últimamente he estado aprendiendo Go porque quiero hacer más cosas en Go y Rust. Me parecen cool esos lenguajes, están chéveres. ¿Estás más Windows o Linux? Windows, por el hecho de que soy muy gamer. Entonces, aunque estoy mucho programando, utilizo el subsistema de Linux en Windows para programar. Y si quiero jugar, pues tengo Windows, ¿no?, a mi disposición. Tengo como 64 GB de RAM, entonces no tengo problemas con eso. Porque sé que el subsistema de Linux en Windows consume un montón. Pero pues gracias a la máquina que tengo no he tenido problemas. Y es más que nada por eso, porque si no fuera por los videojuegos estuviera en Linux muy seguramente. Que me gusta mucho Linux. Firacode por los símbolos. Bueno, en Mona Lisa también. No sé si aquí hay alguno. A ver, veamos. Sí, por ejemplo este de aquí, el igual
mayor que también es un símbolo. También lo que son los igual, igual, igual pasa a ser un tipo de icono. Mayor igual también, y el menor igual también pasan a ser iconos. También me gusta por eso esto. Se ven bonitos. También creo que el diferente, sí, diferente también. Esta es Mona Lisa, en monalisa.dev. Sube Mona Lisa. Ok. ¿Qué opinas de Deno siendo más front? A mí me gusta Deno, lo utilicé cuando apenas, bueno, no apenas salió, sino cuando tuvo auge este año. Y creé varias librerías para Deno. Me gusta el hecho de que TypeScript esté integrado por defecto, o sea, no tienes que tener ninguna configuración de TypeScript porque ya en Deno está hecho eso. Y me gusta también el tema de la gestión de paquetes, que no son un node modules gigantes, sino que tienes un sistema de paquetes muy parecido a cualquier otro lenguaje de programación backend, podríamos decir. O sea, eso de que jalas un módulo desde el cloud de Deno y ya lo tienes disponible en tu proyecto, y al final ese módulo termina siendo cacheado. Para si lo utilizas en otro proyecto no tienes que tener otros módulos con el mismo paquete, sino que utilizas el mismo. No sé, son cosas que me gustan mucho de Deno. Y sí llegué a utilizarlo bastante. No en proyectos, obviamente, generales, pero sí como para jugar con él. Y me gustó mucho. Pero eso sí, no creo que sea algo que reemplace a Node, porque es como lo común. Alguien ve como una competencia y creen que ya lo va a reemplazar, pero no creo que eso pase, sino que creo que va a tener su propio nicho. JetBrains Mono, ¿eso es una fuente o te refieres al IDE de JetBrains? JetBrains. Voy a buscarlo. Es una fuente, ok. Estaría cool de probarlo porque en su momento sí llegué a utilizar mucho JetBrains cuando programaba en PHP. Y en Python también lo utilicé bastante. Oh, perdón, ya les regalo el link de la fuente. Roberto, saludos. No he visto el mensaje, perdón. Bienvenidos. El 15721, gracias por el follow. ¿Cómo puedo personalizar mi terminal de WSL? Bueno, esas son varias cosas. A ver, vamos a verla acá. Inicialmente en Windows yo tengo obviamente la New Terminal, que es, oh my god, hay una actualización. No, ahorita no. Y esta New Terminal me parece muy chévere. No sé, es mucho mejor obviamente que el command line por defecto de Windows. E internamente en esto, pues cuando corres WSL puedes instalar, como dicen por ahí en el chat, OhmySSH. Voy a pronunciar eso, OhmySSH. Que pues esto agrega un montón de posibilidades a tu consola, como para personalizarla con un montón de plugins y temas. Entonces es muy chévere. Y ese es el que yo utilizo también, aunque yo soy muy minimalista. Si te das cuenta, no tengo mucho aquí. Solamente tengo este logo de Vue que fue creado por uno de los miembros de la comunidad de Streamer Coders. Que por cierto, ya que están por aquí, deberían unirse al Discord de Streamer Coders. Voy a poner aquí el comando Discord para que se unan ahí. Donde habemos un montón de programadores en español haciendo streaming. Entonces ahí pueden seguirnos a todos. Y también yo tengo un Discord personalizado, aunque no hay mucha gente todavía porque lo hice público hace muy poco. Pero igualmente si quieren unirse, obviamente ahí está el link de Discord para unirse a mi Discord personal. Ok.
¿Cómo hago millonario con el juego 4K multiplayer y 2 el season? Como lo hacen todos los Call of Duty, vendiendo Pro DLC. Mentira. No soy muy fan de Call of Duty. Me gusta el Modern Warfare y ya está. Y también lo que sacan de zombies. Es lo único que me gusta jugar. Puedes trabajar desde tu casa después de qué hora? Después de hora. Ok. Sí, claro, uno puede trabajar a cualquier hora, obviamente. A la final estas empresas se basan mucho en lo que son la metodología OKR, que son básicamente Object Key, no me acuerdo qué es la R, pero bueno, es una metodología de trabajo que se basa en objetivos, no tanto en tiempo. Entonces todos tenemos un objetivo en común durante 2 semanas o algo por el estilo, y la idea es terminar eso en 2 semanas, ¿no? Entonces todos tienen su límite. Pero pues la idea de trabajar remoto es no tampoco exigirse mucho, ¿no? Tampoco pasarse mucho de tiempo. Si trabajas 8 horas, creo que es suficiente. No deberías tampoco sobreesforzarte en ese tipo de cosas. Hay que administrar bien el tiempo, porque es muy fácil irse de largo cuando uno trabaja. Entonces hay que tener cuidado también. Sí, el impacto del COVID. ¿Está book Discords? Oh, eso es raro. No sé si quizás es el canal que estás intentando entrar. Pero aquí sí veo que te logueaste bien al Discord, entonces no sé. Gold Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Es porque creo que no sé si tiene un canal en general. Pero no sé. Tan, tan, tan. Bueno, no veo más preguntas por ahí, no sé. ¿Qué más les interesa saber? Federico. Ok, de hecho creo que es uno de los streams más largos que he hecho. Casi siempre suelo hacerlos de 1 hora nada más, pero me gusta mucho esta dinámica, no la había hecho nunca. En mi stream siempre suelo hacer puro live coding, no suelo hablar mucho. Pero me gusta mucho esto, trabajar las soft skills. Que sí que es algo complicado, ¿no? Cuando tú entras a trabajar en una empresa de desarrollo, piensas que es puro código, pero hay muchas más cosas de por medio. Tienes que tener buena comunicación con tus compañeros y cosas así. Entonces siempre es bueno trabajar en eso. Ok, ¿cómo saltaste me va a pasar esta vista. ¿Cómo saltaste de PHP a JavaScript? Pues no salté de PHP a JavaScript directamente porque yo era muy pro backends, o sea, hacía puro backends, nunca llegué a tocar frontend como en 5 años. Entonces mi salto no fue de PHP a JavaScript, sino fue de PHP a Python. Y en Python aprendí Python y Django, y por ende aprendí lo que son HTML y CSS y JavaScript. Y cuando apliqué a una empresa startup de Estados Unidos, yo hice una prueba para backend y no pasé la prueba para backend, aunque toda mi vida hubiera hecho backend, sino que me hicieron una prueba de frontend y esa sí la pasé, no sé cómo. Al parecer resulté siendo mejor frontend que backend. Y bueno, terminé trabajando en frontend desde ahí hace ya unos 5 años o 6 años, y desde entonces me dedico solo al frontend. Si es en lo que soy bueno, pues ¿por qué no dedicarme a eso? Por esa razón también creo que pues no se me dificulta mucho cuando experimento con cosas como Deno y cosas así, porque tengo algo de conocimientos al respecto. No soy el experto, pero pues tengo algo de conocimiento o algo de idea.
¿Qué país trabajas y cuánto pagan? Yo soy de Colombia, pero no trabajo acá en Colombia, trabajo con empresas de Estados Unidos. Actualmente trabajo para una empresa de Amazon que se llama Ring. Y pues bueno, si se busca en internet los salarios, creo que te sale suficiente información al respecto. ¿Qué haces cuando te piden un lenguaje que nunca tocaste y acabas de empezar en una empresa? Eso me pasó con TypeScript. Nunca había hecho TypeScript. Y en la empresa empezamos a pasar todo a TypeScript. Entonces tuvimos que aprender en un tiempo como de 2 o 3 días a manejar bien el tipado para poder pasar todo el backend a TypeScript. Pero bueno, son cosas que pasan. A la final, la lógica de todo es muy similar. A la final TypeScript también es JavaScript, entonces no es como algo muy diferente. Y entre lenguajes de programación hay mucho conocimiento que tú puedes transferir. Cosas como la sintaxis y ese tipo de cosas es algo que tú aprendes de manera muy sencilla porque no es tan difícil como aprender otro idioma. Pero al final lo que tú transfieres es la lógica. Tú sabes que en todo lenguaje de programación existen las estructuras de control, existen los bucles, existen muchos tipos de datos que son parecidos, ¿no? Enteros, strings, etcétera. Pero algunos tendrán sus diferencias. Por ejemplo, en Python tenemos las tuplas y en JavaScript no tenemos tuplas. Cosas por el estilo. Entonces no es muy complicado aprender un nuevo lenguaje de programación una vez tú aprendes cómo identificar las cosas en común entre todos los lenguajes de programación y tu lógica la mantienes intacta. DabKOO, gracias por el follow, bienvenido al stream. Una pregunta fuera de contexto. ¿Utilizas un proyecto día a día, ejemplo, una app tipo Trello? Si es para lo que es el manejo de Scrum, manejamos Jira. Todo el tiempo es Jira. Solo que pues, ¿cómo decirlo? En Amazon muchas de sus herramientas no son como tal propias. O sea, ¿cómo explicarlo? De terceros. Digamos, nosotros tenemos Jira, pero no es el Jira, sino que es como una herramienta de Amazon que es como Jira. De manera similar, por ejemplo, cuando tú trabajas con paquetes de NPM, no trabajas directamente con los paquetes de NPM de JavaScript, sino que trabajas con un registro diferente que se llama GoShack. Entonces, esa es una de las razones también por la que es un poco complicado trabajar dentro de Amazon y por la que te exigen tener conocimientos un poco avanzados. Porque, por ejemplo, en Amazon tú no puedes utilizar las últimas versiones de todo lo que salga en NPM por cuestiones de seguridad, sino que todo pasa a través de GoShack. Entonces no podríamos pasar todo un proyecto a la última versión de React porque eso no existe dentro de GoShack hasta que internos de Amazon aprueben la última versión de React, por ejemplo. Y así pasa con absolutamente todo. Entonces yo he tenido que, por ejemplo, integrar proyectos de React que utilizan cosas como JSAP, que es una librería de JavaScript para animaciones. Pero tú no puedes integrar esta librería directamente dentro de Amazon porque en GoShack no existe esa librería. Entonces tienes que hacer algo de ingeniería inversa dentro de Amazon para poder utilizar animaciones y cosas así en JavaScript. Y así hay muchas cosas que uno tiene que aprender por temas de seguridad y todo eso. No es entendible, es una empresa demasiado grande como para darse el lujo de permitir cualquier librería adentro. Firebase es caro. No diría que es caro. A la final, pues Firebase se basa mucho en cuánto lo utilices, ¿no? Qué tanto tráfico tengas. Entonces, dependiendo qué tanto tráfico le vayas a dar, así mismo te va a costar. ¿Por qué elegiste el front por el back? Creo que lo expliqué con la historia. Lo elegí porque me obligaron. Yo era más backend y me obligaron a hacer frontend porque al parecer era mejor frontend. ¿Es fácil o difícil trabajar y además streamear? Es un poco difícil arreglar los tiempos, más que nada porque por lo general si quieres que tu stream sea exitoso, tienes que preparar cosas. Entonces tienes que tener una idea en mente sobre qué quieres realizar. Y yo no tengo ese tiempo, o no me doy el lujo de tener ese tiempo. Entonces
por lo general siempre hago streamings de live coding, ¿no? Siempre tengo algún proyecto y lo empiezo a desarrollar en vivo, pero obviamente esto no es tan entretenido como explicar un tema específico. Aunque a muchas personas les gusta también, ¿no? Pero no es para todo público, obviamente. No a todos les gusta ver a alguien sentado casi que sin hablar y simplemente echando código. Pero no sé, es lo que yo hago y me gusta. No tengo acento colombiano, lo sé, lo siento. Quizás es porque no viví toda mi vida en Colombia, viví más tiempo en Ecuador, el país vecino. Y después me vine a Colombia. Y en Colombia hice casi toda mi vida profesional. Entonces tengo un acento muy neutro. Con mi novia a veces nos dicen que tenemos acento mexicano. Y es muy probable que sí, porque nos gusta mucho ese tipo de series y cosas así mexicanas. Hasta nos gusta el picante, así que ya creo que podemos pasar un poco como mexicanos. El chico de las bolsas acaba de dejar una oferta de Among Us porque no me por venir acá. Gracias, eso es entrega y disposición. Muchas gracias. Acá también lo pasamos bien. De hecho, podríamos echar unas partidas de Among Us para cerrar el stream. No sé, estaría interesante, pero sin hacer trampa. Exigirte manejar Linux desde el servidor. No tan así, pues a la final en Amazon te entregan una computadora Mac y esa es la que tienes que utilizar. Entonces en Mac el sistema es Unix, entonces es muy parecido a Linux y eso es lo que utilizamos. Proyectos personales que utilices día a día. Proyectos personales. Tengo un montón de cosas que quiero hacer, eso sí. Pero no así como herramientas que yo haya creado que utilice día a día, no. Hay cosas muy chiquitas y podría decir que hasta pendejas, perdón por la palabra. Pero por ejemplo cuando entro a los lives de Platzi, porque a veces me gusta entrar a verlos, no me gusta el layout de Platzi para los lives, entonces tengo una extensión de Chrome que me cambia todo el layout a algo muy parecido a Twitch. Y así es como veo los lives de Platzi. Pero son cosas así como que se me ocurren en el momento y las hago y ya está. No son como tan interesantes. Las entrevistas de Amazon son en inglés. ¿Cómo funciona eso? ¿O trabajas por una empresa? No. La empresa Ring es una empresa que hace parte del conglomerado de empresas de Amazon. Entonces Amazon es una empresa que se compone de muchas empresas. Ellos estudian muchas empresas similares y terminan comprándolas y las hacen partes de su stack. Entonces Ring pasó a ser parte del stack de Amazon hace un tiempo y cuando hizo parte de Amazon entonces empezaron a buscar más ingenieros para cambiar todo el e-commerce del sitio, ¿no? Algo que se llama Amazon. Y ahí es donde entré yo. Bueno, entré un poquito después, pero se podría decir que entré ahí. Y sí, las entrevistas son 100% en inglés, ¿no? Es un requisito al 100%. Esta pregunta es interesante. ¿Qué conocimientos tiene que tener un frontend senior? Eso es algo muy subjetivo, podríamos decir, porque un senior developer depende mucho de la empresa. Tú no puedes decir que eres senior de manera general, sino que un senior se basa mucho en el contexto de la empresa. Entonces, una empresa puede requerir un senior developer frontend porque saben que ese programador necesita ciertas características especiales para poder destacarse en su empresa. Es muy diferente un senior developer en Amazon a un senior developer en Netflix o a un senior developer en Microsoft. Todos tienen sus niveles, ¿no? Todos son muy diferentes, todos tienen como requisitos muy específicos para poder ser seniors y para poder entrar a trabajar como senior. Una de las cosas en común yo creo que es que si te sueltan código o un proyecto, tú puedas administrar ese proyecto y puedas sacarlo adelante. O si tienes problemas como por ejemplo el que les menciono que se enfrenta mucho en Amazon, que no todas las librerías de NPM están disponibles en NPM porque utilizamos GoShack, no utilizamos el registro en NPM. Tengas la versatilidad y la creatividad como developer de hacer, yo que sé, ingeniería inversa o cualquier otra cosa para poder llevar a cabo un requerimiento, ¿no? Eso creo que es como algo en común, pero los niveles cambian. Cambian mucho de empresa a empresa.
Y yo trabajo para esta empresa Ring de Amazon. ¿Qué edad tengo? Tengo 23 años. Sí, 23 años actualmente. Firebase depende de qué tanto lo utilizas. Si lo implementas bien, si lo implementas mal, te quedas pobre. Eso es muy cierto. Una vez me llegó una factura un poquito cara de Firebase porque dejé un servicio prendido. Y sí, es muy cierto. Te puedes quedar pobre, así que tener cuidado con eso. El rayo de luz es porque soy fan de Ricky Morty. ¿En serio? No me he dado cuenta que parece un portal a otra dimensión. Pero pues, ahora que lo mencionas, sí, es un portal a otra dimensión. Y sí, soy muy fan de Ricky Morty, me gusta mucho la serie. Y casi siempre, por ejemplo, en cursos o charlas que doy, siempre utilizo APIs de Ricky Morty. Voy a mostrarles mi fondo de pantalla. Mi fondo de pantalla es de Ricky Morty. Ahí lo ven. Un comando para la pregunta anterior. ¿De dónde trabajo? Sí, estaría cool. Hay que ponerle en Nightbot. ¿Te gustaría ver la extensión? Creo que aquí no la tengo puesta porque esa la suelo utilizar en la otra máquina. Y pues es una aplicación que corre localmente, así que no la tengo publicada, obviamente. Pero sí, después se las muestro, no hay lío. Con otro stream o por Twitter, lo que sea. ¿Qué métodos de estudio utilizas para aprender una nueva tecnología? Por lo general siempre me enclaustro a leer. Me gusta mucho leer la documentación de una nueva tecnología que está aprendiendo, porque si la documentación es buena, deberías poder aprender desde ahí. Entonces, por ejemplo, cuando aprendí TypeScript, me leí toda la documentación de TypeScript. Creo que fue alrededor de 3-4 días. Literalmente de lleno solamente a eso. Me olvidé de todo el mundo y solamente leía TypeScript, respiraba TypeScript, comía TypeScript. Esa es una metodología. La otra es mirar mucho código al respecto. Entonces, por ejemplo, cuando salió una nueva versión de Vue, me metí en el repositorio de Vue a ver cómo hacían ellos la reactividad, o sea, con lo que es Proxy Reflect, ¿no? No entendía mucho el concepto de Proxy Reflect por aquel entonces, o sea, no entendía estas APIs de JavaScript. Y bueno, me metí al código y empecé a aprender sobre cómo lo implementaban ellos. Hice algunos ejercicios yo mismo y ahí fue que aprendí. Es creo que el mejor modo de aprender a programar, metiéndote al código de cualquier cosa que te interese. Siempre he sido muy pro de eso. Cuando trabajé con videos en una aplicación con Vue.js, me metí mucho al código fuente de Vue.js e incluso hice muchos aportes al código fuente de Vue.js. Y recientemente me aprobaron otro pull request que tenía en pausa hace como un año en el repositorio de Vue.js. Entonces son cosas así, es como lo que me gusta hacer. Me gusta ser muy curioso. Es como lo principal. ¿Es verdad que los empleados reciben un deportivo con regalo de Navidad en lugar de una cesta de Navidad? No tengo idea. Pues yo no recibí nada, recibí esto de aquí. Y ya está. 2 camisetas así. Una color azul y esta que es gris. Se supone que me van a dar una mochila la próxima vez que vaya a Estados Unidos, pero llegó el COVID y no pude ir, así que eso quedó en pausa. Según tu nombre, Samuel Tocayo. ¿Qué tal? Genial, ahí quedó el comando pool. No sabía que se podía hacer eso. Gracias, Martín. Por eso como vas a no encontrar una mochila. No sé, nunca he probado hacer streams jugando. Bueno, sí lo intenté hace unos años, como hace 3 años, cuando jugaba mucho competitivo de Counter y de LOL.
pero eso no fue muy bien, que digamos. No tengo el carisma como para hacer streaming de juegos. No es que sea tóxico, todo lo contrario. Siempre me echan la toxicidad a mí. ¿Has hecho un propio framework en JavaScript? Hace un tiempo di una charla mostrando cómo se podría crear un framework súper sencillo, como en 50 líneas de código, muy parecido a Vue, utilizando Proxy Reflect. Es lo más cercano que he tenido a un framework parecido a web. No sé si encuentre la charla. Un momento. Puedo buscarla aquí rápido. Ups, aquí no está. El mejor lenguaje para empezar. Esa es una pregunta muy buena. Yo creo que el mejor lenguaje para empezar es Python. Aunque JavaScript es mi lenguaje favorito, nunca lo recomendaría para empezar. Porque JavaScript tiene un montón de cosas que son muy enredadas. Por ejemplo, el tema de comparaciones entre, yo que sé, diferentes valores. Un string booleano puede darte true. Cosas así que son muy raras en JavaScript. Pueden confundir mucho a las personas que apenas inician a programar. Entonces, creo que el mejor es Python. Es el lenguaje mucho más cercano al lenguaje humano. Tiene todo lo que un lenguaje potente puede tener. Entonces sí, yo creo que Python es como el mejor lenguaje para empezar. Bueno, les cuentas de LOL. Claro que no soy nada tóxico. Y es en serio. No soy el que empieza las peleas, sino el que las termina. Ok, aquí encontré esto. Este es el video en el que muestro cómo hacer una librería en 50 líneas de código con Proxy Reflects. ¿Cuándo saldrá aproximadamente Vue 3? Se espera que salga ahorita en octubre. Según el roadmap de Vue, se esperaba que la beta saliera en marzo, y así fue. Creo que sí fue en marzo o abril, algo así. Pero el caso es que cumplen como tal la agenda. Y la idea es que salga ya como tal finalizado a producción en octubre. Entonces eso es lo que estamos esperando. Vamos a ver. Yo creo que sí. Porque ya la mayoría de cosas que... O sea, es que Vue como tal ya está listo. Todo es el ecosistema alrededor de Vue es lo que falta que termine de integrar Vue 3. Pero ya casi todos están en beta. Entonces ya muy pronto todos saldrán a producción. Proxy Reflect, ¿qué es eso en pocas palabras? Bueno, Proxy Reflect es como un tipo de interfaces dentro de JavaScript que te permiten crear trampas y ejecutar trampas. Y las trampas hacen referencia a cosas como cuando tú llamas una función, como cuando tú intentas acceder a un índice dentro de un array, cuando tú intentas reasignar una variable, cosas por el estilo, ¿no? Todo este tipo de expresiones que ocurren dentro de JavaScript las puedes interpretar como trampas. Y con Proxy tú puedes crear las trampas para detectar cambios sobre un objeto. Entonces tú puedes detectar cuando alguien está intentando reasignar una nueva propiedad en un objeto que tú tengas, cuando alguien está intentando llamar una función que tú tengas, y en base a esto ejecutar alguna acción. Entonces Proxy y Reflect son esta API que te permite hacer eso, crear trampas y ejecutar trampas. Entonces esto es lo que utiliza Vue internamente para detectar cuando tú cambias algo en la data dinámica que tienes. Ellos ejecutan un cambio en el template. Entonces si tú cambias algo dentro de yo que sé, el set de caracteres que tienes de Rick and Morty, entonces haga el cambio dentro de tu HTML, ¿no? Eso es como funciona Proxy Reflects. Y en el video que te pasé ahí explico pues un poco más a profundidad y pongo un ejemplo de cómo crear un framework con eso. Se roba los luz. Eso me pasa mucho, no sé por qué. La verdad no sé por qué.
Además, no toxiqueo porque no me ganquen. Yo suelo jugar de support, me gusta mucho jugar de support, entonces yo soy el que ganquea. ¿Con notas de Amazon? No lo sé. He hecho juegos con Unity y con Pixie de JavaScript, nada más. Pero sí estaría cool. No, nunca he estudiado en universidades. No tengo como tal una educación muy formal. Dejé el colegio sin terminar porque no me parecía una metodología muy lenta de aprender. Terminé dejándolo y me dediqué a aprender por mi cuenta. Entonces, ni terminé el colegio ni terminé la universidad. O sea, ni siquiera hice universidad. Me dediqué solo a lo que me gusta. Suscriptor 52 de tu canal de YouTube. Oh, genial, gracias. No creo que sea por eso. No sé si React utiliza internamente Proxy Reflect. La verdad nunca me metí al código de React, nunca me interesó tanto. ¿Crees que gane más seguidores Vue 3? Estoy seguro de que sí. Ha tenido bastante popularidad entre los programadores de React. Por eso suelo hacer mucha la comparación entre React y Vue. Porque sé que muchos programadores de React están a veces un poco cansados de React. Y hay muchos que se están yendo a Svelte y hay otros que están buscando Vue 3 porque es una interfaz muy parecida, pero también más cómoda. Entonces estoy seguro de que va a ganar más seguidores. Muy, muy seguro. Looks de support, claro, por supuesto. Con la skin de elementalista. Las kills son mías, no del carry. ¿Por qué se cansan de Reacts? No sé, la verdad. He escuchado a algunos streamers en inglés también que dicen que como que les aburre un poco Reacts. Pues porque ya React lleva mucho tiempo en el mercado. Supongo que es por eso, ya cansa un poco tener lo mismo todo el tiempo. No me gusta TypeScript. ¿Es necesario poner tipos en JavaScript? ¿De qué me estoy perdiendo? No es necesario para nada. TypeScript se vuelve algo necesario cuando trabajas en proyectos demasiado grandes, o donde tu equipo necesite de verdad un tipo de código que sea escalable y mucho mejor mantenible. Entonces ahí es donde es más necesario tener tipado fuerte. De resto no. La base de JavaScript es suficiente para proyectos. Pero eso sí, tarde o temprano te va a tocar si piensas trabajar en algún proyecto más grande. Entonces es bueno aprender siempre de todo. Eso sí no puedo hacerlo. El código de algún proyecto de la empresa, eso sí no puedo hacerlo. No lo siento. Y aunque quisiera, no puedo de esta computadora porque todo está encriptado en la computadora de la Mac. No puedo acceder a nada de eso desde acá. Sí. Pero bueno, de hecho esta ha sido bastante cool. Hemos tenido una sesión de 1 hora completa de Vue 3 y otra completa de hablar sobre mí, cualquier cosa en realidad. Ok, ¿alguno básico? Sí, claro, podría mostrar algo. No sé muy bien qué podría mostrar. Pero bueno, déjame lo pienso y ya te lo vemos. Si no, pues puedes entrar a mi GitHub. Todo lo que he hecho es público. No creo que tenga cosas muy complejas, eso sí, públicas, pero pues ahí puedes ver todo. Y si te interesa alguna cosa de detalle, pues me dices si lo vemos. No, lo que pasa es que está mi gata por aquí molestando por todos lados. Hasta que brinca, aruña y todo eso. Entonces me distrae a veces. No, te dan un Mac porque es obligatorio tener un Mac encriptado en Amazon. Literalmente es una Mac que la única manera de desbloquearla es si tienes un Gemalto Token y un YubiKey, que son llavecitas así que tienes que tocar para poder desbloquear las cosas.
Y si quieres acceder a un repositorio de la empresa de Amazon, tienes que también tocarlo. Son llaves físicas, ¿no? Son llaves físicas. Uy, de hecho una vez se me perdió y fue lo más estresante del mundo porque sin esa cosa no puedes hacer absolutamente nada. De hecho es algo bastante jodido porque estas computadoras cada cierto tiempo tienes que actualizar contraseñas y todo este cuento. Y una vez me pasé como una semana y la computadora quedó completamente bloqueada. No podía hacer nada de trabajo ni absolutamente nada. Cuando esto pasa tienes que viajar hasta una central de Amazon. Acá en Colombia están en Bogotá. Y allá tienen que hacerte el desbloqueo de la computadora. Por eso uno nunca puede pasarse de esas fechas. Y yo la verdad no tengo idea cuándo es que me toca. Simplemente espero el mensaje de tu computadora está próxima a entrar en cuarentena. Y es cuando actualizo todo. ¿Qué tal Find86? ¿Cómo vas? Que no sé, ¿les gustaría jugar a Among Us? Among Us, no sé cómo se pronunciaría eso. Among Us. Va. Ok. Samu, gracias por haber estado acá. Un gusto haberlos tenido. De verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Y nada, siempre es un gusto hablar con la comunidad y todas las personas que estén interesadas en saber más sobre programación y aclarar siempre las dudas de todos. Y nada, espero verlos aquí en una siguiente oportunidad. Espero hacer streaming todos estos días a las 8 de la noche. Entonces los espero por aquí.